En este vídeo vamos a aprender a calcular el ángulo entre dos planos. Si ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores, calcular el ángulo entre dos planos es muy sencillo, porque si tenemos dos vectores, por ejemplo, secantes, el ángulo entre los dos planos, que como vemos podría ser este de aquí, este ángulo, a ver si lo puedo dibujar que se vea, lo dibujo en otro color, alfa, coincide con el ángulo entre sus vectores normales. Vector normal n1, si es del plano pi1, y vector normal n2, recordemos normal perpendicular, si es del plano pi2. ¿No? Si vemos si alargo las direcciones de los dos, ¿vale? El ángulo entre los dos vectores sería este, por ejemplo, el ángulo entre los dos planos coincide con el ángulo entre sus vectores directores. Para los ángulos, al igual que para las rectas, si viésemos este plano justamente desde aquí, veríamos el plano más de canto, más de perfil. A ver, se verían más así los dos planos. Como vemos, los planos como son infinitos, continuarían por aquí y por aquí, tanto pi1 como pi2. El ángulo entre los dos planos también tiene dos soluciones, que son o esta, a la que podemos llamar alfa, o esta, a la que podemos llamar beta. Alfa y beta son suplementarios, es decir, suman 180, estos son 180, y daría exactamente igual el resultado que diéramos, si alfa o beta. Así que el ángulo entre n1 y n2, entre sus vectores normales, pues nos da uno de los dos, nos da alfa o nos da beta. En este caso, tal y como lo he dibujado, si este es alfa, este de aquí sería beta, es decir, sería este ángulo de aquí, el beta. Pero como digo, da exactamente igual alfa o beta. Entonces, el ángulo entre dos planos coincide con el ángulo entre sus vectores normales y por tanto, si tenemos dos planos, un plano pi1 y un plano pi2, cuyos vectores normales son n1 y n2, el ángulo, vamos a llamarlo alfa, entre el plano pi1 y entre el plano pi2 coincide con el ángulo entre sus vectores normales. Y como ya sabemos, el ángulo entre dos vectores se calcula como arco coseno del producto escalar, perdón, de los dos vectores, dividido entre el producto de los módulos de los dos vectores. Módulo de n1 por módulo de n2. Y si queremos que nos salga la solución más pequeña, entre alfa y beta, que nos salga la solución más pequeña, pues ponemos valor absoluto aquí. Y esta sería la fórmula para el cálculo del ángulo entre dos planos. Por supuesto, si el ángulo nos sale de 0, es que n1 es que el ángulo entre los dos planos es 0 y por tanto, o que el ángulo entre n1 y n2 es también 0 y por tanto estaríamos hablando de planos paralelos. Si los planos son paralelos, el ángulo entre ellos es de 0 grados. Como vemos, forman 0 grados entre sí. Pi1 y pi2 serían paralelos. Y si el resultado nos sale de 90 grados o de 180 grados, perdón, no, perdón, de 90 grados, pues eso significa que los planos son perpendiculares, que forman, a ver cómo lo dibujo, pi1 y pi2, que forman 90 grados
entre sí. De manera que el coseno saldría cero. Esto es cero. Pues entonces los ángulos serían pi1 y pi2 perpendicular. Pero la fórmula para hallarlo seguiría siendo esta de aquí.